Biografía de Gneo Domicio Annio Ulpiano. Domicio Ulpiano nació en Tiro Fenicia en el año 170, murió en Roma en el año 228. Fue un jurista romano de origen fenicio, magister liberum, fue tutor, consejero y prefecto del pretorio del emperador Alejandro Severo. A él se debe la conocida definición de la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Era miembro de la familia caballeros romanos más importantes de la provincia romana de Siria. Desarrolló su actividad literaria entre los años 211 y 222, particularmente durante el gobierno del emperador Caracalla, su reinado en el año 211 y 217. Su carrera pública fue paralela al de su rival Paulo. Fue asesor de su maestro Papiniano, cuando éste desempeñó la prefectura del pretorio, y además él mismo ejerció como prefecto del pretorio de Alejandro Severo hasta el año 228. Tras el asesinato de Papiniano en 212 y la persecución contra los simpatizantes de Geta, decidió retirarse a la vida privada. En esa época redactó la mayor parte de sus obras jurídicas y se dedicó especialmente a componer comentarios dogmáticos complejos, así como monografías destinadas a la divulgación. Durante el gobierno de Heliogábalo fue exiliado de Roma, de acuerdo a la historia augusta, solo por ser un buen hombre, un bonus vir. En el año 222, al ser elegido Alejandro Severo como emperador, pudo regresar y fue llamado a participar en el gobierno como asesor y luego como prefecto del pretorio. Su programa buscaba reducir los privilegios concedidos por Heliogábalo a la guardia pretoriana, con el fin de aumentar el control sobre el elemento militar, el cual provocó la enemistad a esta y un intento de asesinato, finalmente asesinado por los pretorianos en el palacio frente al emperador, en el curso de una revuelta entre los soldados y la multitud, probablemente en el año 228. Uno de sus discípulos, Herenio Modestino, se convirtió en el jurista más destacado de la siguiente generación. Entre sus obras destacadas tenemos los comentarios ad Sabinum sobre ius civile en 51 libros. Tenemos también el ad edictum sobre el edicto del pretor en 81 libros, más 2 libros ad edictum a edictum curulium como apéndice. Asimismo, escribió diversos textos sobre las atribuciones de magistrados, funcionarios imperiales, entre otros. 19 libros de oficios proconsulis, 3 libros de oficio consulis y varios textos en un único libro singularis sobre efecto del coaetor, del praefectus urbis y del praefectus vigilum. Además, redactó 2 de responsae sobre comentarios, casos reales, 10 de disputationes, 7 de regulae sobre reglas y 1 institutiones en 2 libros. Tenemos también de sus obras, se conservan solo algunos pasajes incluidos en el Digesto y en cartas, colecciones privadas y oficiales, entre otros, los fragmentos Iuris Romani Vaticane, conservado en un códice del siglo IV de la Biblioteca Vaticana, descubierto en 1820 por el cardenal Angelo Mai, un papiro de la Biblioteca de Viena descubierto en Edlincher en 1835 con fragmentos del primer libro de las instituciones y un pergamino de la Biblioteca de Estrasburgo con pasajes de las disputaciones. Sus obras fueron poco originales pero profundas, teniendo gran éxito entre los juristas contemporáneos a él y posteriores. En ella citaba a muchos de los juristas precedentes y copió literalmente leyes y senado consultos, simplemente realizó una tarea compiladora. Tenemos también los preceptos fundamentales, que son 3. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo suyo. Tenemos que estos preceptos de contenido moral no dejan por ello ser también jurídicos, ¿no? El ius sirve para garantizar la pública honestidad y las buenas costumbres, y quien las viole será pasible de sanción jurídica por ser su proceder contrario al honeste vivere. No dañar a nadie, quien se abstiene de la conducta prohibida de las reglas, obedece al precepto de no hacer daño a nadie, siendo justo la alteración del justo equilibrio que lesiona los efectos, la persona y sus bienes, es decir, importa una lesión en sus derechos, obliga al restablecimiento del orden agredido. Y como último punto, dar a cada quien lo suyo, quien hace lo que las leyes mandan, cumple con dar a cada uno lo suyo, cumplir los contratos, guardar los pactos, reconocer los derechos de los demás que están inscritos en el dar a cada quien lo que le corresponde. Entre otros preceptos de importancia tenemos justicia a jurisprudenta. Este precepto contiene la idea de justicia común a Ulpiano,
Aristóteles, Platón y a Santo Tomás de Aquino. Tenemos que es importante porque, aunque no poseyó el talento de la originalidad de Papiniano, en su labor se decidió lograr la más completa y minuciosa recopilación del derecho vigente de su época. Al igual que Paulo, de sus escritos, se ha dicho que, si bien eran monótonos por seguir sus fuentes al pie de la letra, y que Ulpiano escasamente expresaba sus propias opiniones, tenía un estilo claro y sencillo, ¿no? Lo que le permitió también convertirse en los siglos posteriores en el más popular de los juristas. Fue incluido junto a Gallo, Paulo, Modestino y Papiniano en la Ley de Citas de 426, que regulaba la recitatio de las obras de los juristas ante los tribunales, es decir, que juristas podían ser invocados y los criterios para la decisión del juez ante opiniones diversas de estos. Aunque en 321 Constantino prohibió que se usaran fragmentos de Ulpiano para hacer alegaciones en los juicios, pues consideraba que se descontextualizaba el pensamiento del autor. Un siglo después, Valentiniano III realizó una ley de citaciones en 426 en la que se levantó la prohibición. Pese a ello, se decretó que en caso de que hubiera contradicciones entre los juristas, siempre predominará la opinión de Papiniano. Su actividad expositiva del derecho le permitió obtener el mayor premio para un jurista romano, ser el más utilizado en la compilación de Justiniano, en la que una tercera parte proviene de sus obras, convirtiéndolo en uno de los principales informantes del derecho romano. Como una biografía propia tenemos que Domicio Ulpiano nació en el lugar de nacimiento de Papiniano, en la costa este del Mediterráneo, en lo que hoy es Líbano, y que también fue un destacado jurista romano y contemporáneo de Ulpiano, aunque se cree que también podría haber nacido en Tiro. Fue un jurista romano que se dedicó a recopilar y exponer derechos vigentes en su época y era conocido por sus preceptos fundamentales. Así que el derecho sirve para garantizar la honestidad, evitar dañar a otros y dar a cada uno lo que le corresponde. Entre sus obras que destacaron sobre el ius civile y el edicto pretor, así como textos sobre atribuciones de magistrados y funcionarios imperiales. Sus obras tuvieron gran éxito entre los juristas contemporáneos y posteriores a él. Ulpiano fue incluido en la Ley de Citas de 426, que regulaba la recitatio de las obras de los juristas ante los tribunales, y sus escritos fueron utilizados en la compilación de Justiniano. Muchas gracias.